Hola, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenas tardes, profesor. ¿Qué más, Carlos? ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, me alegra mucho. Muy bien, profesor. Gracias a Dios. Qué bueno, gracias Hola, a... profe. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Acuérdese que no es Mafe, sino Ruth Inés. Ok. Profe, Hola, Daniel, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? bien, profe, estudiar hoy es pecado. Sí. Yo no sabía que era Viernes Santo. ¿Cómo han No, estado? no le gusta a Diosito. ¿Será? ¿Bien o no? Bien, gracias a Dios, profe. ¿Y usted? Bien, bien, afortunadamente, Daniel. Todo bien. Ah, bueno, profe, me alegra. Regáleme un momentico. Esperamos un minutico que entren los demás y ya arrancamos, ¿vale? Listo. Listo, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Tardes. Hola, Jorge. A ver quiénes están. Jennifer no está. Daniel ya está. Rudinés ya llegó. Presente. Hola, Rudinés, ¿cómo está? Bien, Stephanie. profe, gracias. Stephanie no ha llegado. Carlos Alberto ya llegó. Eliana. Se está conectando Eliana. Camilo ya está también. Mariluz. Mariluz, por ahí me estaba escribiendo ahorita, ¿cierto? Ah, se desconectó. Adriana Marcela, ya está. Claudia Patricia Salazar, Profe, acuérdese que ella fue la que yo le dije que... sí. Gracias, Ya Daniel. es un fantasma, profe. Muy amable. Jorge, Jorge Hernán, Jorge Vallejo, ahí está. Sí, señor, buena tarde. Buenas tardes, Jorge. Y Lina Marcela Ramírez. Lina Marcela no ha llegado todavía. Entonces nos falta Stephanie. Stephanie ya llegó. Stephanie no la veo. Astrid. Ah, Astrid, sí, gracias, Astrid. Astrid Stephanie. Sí. Y Lina Marcela. Ok. Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les fue esta semana? ¿Cómo les fue con la plataforma? ¿Pudieron interactuar? ¿Pudieron mirar la documentación? ¿Cómo les ha ido con el documento que deben subir mañana? ¿Han podido leer los documentos? Sí, profe, digamos, pues ahí, por lo menos hablo en mi parte, pues siempre he aprovechado como el tiempito para leer. Tenía ahí como unas, pues digamos, no, bueno, no es como una duda en particular, sino que no me había quedado muy claro lo que publicó en la revista Dinero de por qué la utilidad neta no es un indicador de valor. Uh-huh. Quedé ahí como me confundí porque no sé para ellos qué es caja y qué es utilidad neta. Entonces, antes a mí me parece al revés, me parece que si yo tengo más utilidad neta tendría más, bueno, no sé, la verdad no entiendo
porque tengo un concepto diferente de qué es caja, porque no soy contador, porque no tengo ni idea de eso, entonces no sé, usted y de pronto Jorge, que pues, entienden del tema, pues me puedan explicar, porque no tengo ni idea que en las mismas lo leí en 2 veces y en 2 veces para mí, en mi pensamiento decía que era al revés, porque no entendía cómo interpretaban que era caja y que era utilidad neta. Pero pues de resto, bien, soy muy malo para los mapas conceptuales, pero pues toca hacerle. Pero lo Y yo logró. no entiendo por qué, sí, pues igual lo hice. No entiendo por qué Astrid siempre mantiene tan diva y Camilo estando ahí tan cerquita, esa marica mantiene como un loco como yo. ¡Ah! Está muy pendiente. Y están a 2 metros, o sea, viven en un espacio. ¿Cómo hace? ¿Cómo Astrid no lo regaña? ¿Cómo no le dice nada? Es que ella es la juiciosa, ¿vio? Yo el de juiciado. No, 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 eso no le queda duda a nadie. Astrid siempre es Daniel, impecable, como... Y este huevón, yo creo que se levantó fue porque se acabó de levantar. Porque sí, tocaba, ¿vio? estaba todo el día ocupado. Sí, sí, prácticamente. Bueno, Daniel, le aclaro la duda de la utilidad neta. A ver, hay 3 conceptos ahí. Una cosa es utilidad neta, otra cosa es la caja y otra cosa es la generación de valor. Que si bien es cierto, son tres elementos que van relacionados, no quiere decir que el hecho de que exista uno se están dando los otros. Por ejemplo, la utilidad neta. De hecho, les voy a compartir pantalla para aclararle un poquito la duda a Daniel y lo hacemos en la pizarra. ¿Ahí están viendo la pizarra? Sí, Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, Daniel, mire, cuando uno revisa un estado de resultados en la empresa, que es el estado que, digamos, le dice a uno cómo fue la operación del negocio en un periodo de tiempo, uno básicamente lo que se encuentra son unos ingresos, producto de las ventas pues, que tuvo. A eso uno le resta unos costos, que es del dinero, los recursos que yo utilicé para fabricar el producto o para prestar el servicio, y eso me da una utilidad bruta. Después a esa utilidad yo le resto unos gastos operacionales, que son básicamente lo que yo utilizo para el desarrollo del objeto social, es decir, todas esas salidas de dinero que son distintas a la fabricación del producto o a la prestación del servicio. El sueldo del gerente, los honorarios del abogado, del contador, el arriendo de la oficina, los servicios de la oficina, los gastos de ventas, ¿sí? Esos son los operacionales. Y eso me da una utilidad operacional. A eso yo le sumo unos ingresos que no sean derivados de mi actividad económica. Por ejemplo, unos intereses financieros, unas inversiones que tenga en otros activos, en otras cosas que no tengan que ver con lo que yo hago como empresa. Y le resto otros egresos que son los gastos, ¿sí? Gastos financieros, gastos que utilicé por utilizar servicios financieros, intereses en bancos, comisiones, en fin. Y eso me da una utilidad antes de impuestos. A eso le resto, pues, el impuesto que pagamos para donde usted trabaja. Bueno, para todos los colombianos, pero lo recauda usted, ¿sí? Y eso hay que da... meterle ahí más a gastos, que es donde se nos vuelan. ¿Cómo? Ellos se llevan toda la utilidad. No. Los contadores saben que, con lo que más juegan son con los gastos, porque a mayor gasto, menos utilidad Menos impuesto. operacional, pero en realidad se traduce a menos impuesto. Menos impuesto, es verdad. Entonces, cuando usted leyó el documento, hablan de esta utilidad neta, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que como usted observa, para llegar a esa utilidad neta, hay una cantidad de movimientos en la empresa que no necesariamente mueven efectivo. Por ejemplo, no todo lo que yo vendo lo vendo en efectivo y no lo recupero inmediatamente, ¿sí? Es decir, la utilidad neta no es el valor que yo tengo en caja o en bancos, nunca. ¿Por qué? Porque yo registro unos gastos, porque por ejemplo, registro la provisión para impuesto de renta al cierre del 31 de diciembre, pero yo no la pago sino por ahí hasta abril, ¿sí?
a marzo, abril más o menos, que están presentando declaraciones de renta. Hay unos gastos que digamos, esto es mucho de gestión financiera y ustedes lo verán, pero hay unos gastos que se registran cada mes que no representan salido de dinero para la empresa. Por ejemplo, la depreciación de un activo, el desgaste del activo, uno lo registra como un gasto, pero no representa salida de dinero. Entonces, a eso se refiere cuando el primer, digamos, principio, valga la redundancia, a eso se refiere la lectura cuando decimos utilidad neta no es caja, porque es que caja es lo que yo tengo disponible inmediatamente, ya sea en la cuenta bancaria o en la caja de la empresa, ¿cierto? Pero yo no tengo todo el dinero que me aparece en utilidad neta, yo no lo tengo en el banco o en la caja. De hecho, lo notarán ustedes en el momento en que empiecen a hacer consultoría, que es una pregunta recurrente del empresario. Siempre le dice a uno, oiga, ¿cuánto fue la utilidad neta? Y uno le dice, qué sé yo, 1.000 millones. Y dice, ¿y en dónde están que no están en la caja? Es que utilidad neta no es caja. Utilidad neta es el resultado de la operación del ejercicio en la empresa, mientras que la caja es el manejo del dinero que es rápidamente exigible, es decir, que yo puedo contar con él ya. Pero cuando usted llega a utilidad neta, usted ya ha descontado todo lo que vendió y que quedó en cuentas por pagar, por cobrar, perdón. Todo lo que compró en material y que está en inventarios, que todavía no lo ha vendido, ¿sí? Ya usted sacó eso vía costos. Entonces, ahí vienen una cantidad de elementos que evidentemente hacen que la utilidad neta no sea lo que yo tengo en caja. Eso por un lado. Y por el otro lado, la generación de valor. No porque una empresa genere 1.000 millones de pesos en utilidad neta está generando valor. Hay negocios que generan mucho dinero y que no generan valor, ¿sí? ¿Cuándo generamos valor? De hecho, lo que hablábamos la clase pasada. Cuando yo construyo realmente unas relaciones de valor con el entorno. Cuando yo construyo unas relaciones duraderas con mis clientes. Hay negocios que usted los ve hoy en día y son poderosamente ricos, pero maltratan al proveedor, maltratan al trabajador, no pagan lo justo, ¿cierto? Entonces, mire que está generando utilidad, pero no están generando valor. No sé si con eso aclaro su duda, Daniel. Profe, pues digamos que de cierta manera ya, digamos, voy más a lo, digamos, a lo que quería decir pues digamos, el artículo. Solo que yo lo veía de una manera diferente. Yo pensé que pues la utilidad neta era simplemente, bueno, como lo explica, pero no lo veía que la caja podía estar a mitad o que lo que en realidad importara lo que yo tuviera ahí para poder tener. Es que, o sea, yo sé que la caja es lo que hay disponible en plata, pero para mí la utilidad neta, pues a la larga, pues digamos, yo voy a evaluar a un CEO, pues porque ahí se habla del CEO y dicen que no es correcto comparar un CEO porque genere más utilidad neta que más caja. Entonces yo decía, hombre, pero a la larga, pues en realidad lo que importa es, no importa cuánto yo tenga en la caja, que sea plata disponible, sino en realidad cuánto en realidad de todo eso sea mío. Porque no me gano nada yo tener 1.000 millones en caja, pero que en realidad cuando llegue a la utilidad neta me queden 50 o 20, o bueno, no sé, que en realidad no genere ningún tipo de valor. Entonces me ponía como a hacer esa, pues me generaba esa duda y yo decía, para mí sigue siendo como más importante el tema de la utilidad neta, que en realidad eso es lo que me va a decir a mí qué es lo que yo tengo y qué no tengo, ya sea en efectivo, bueno, en mil cosas. Gracias, Luis. Entonces, bueno, pues no sé, digamos, ahora viéndolo así, digamos, sé que la caja quedó probablemente metida como en la mitad y la utilidad neta, pues, tuvo que haber regado todo eso porque fueron cosas que se pagan, no se pagan, impuestos, bueno. Pero pienso que para analizar un SEO, porque pues veo que los artículos que leímos todos eran de SEO en cuanto a la innovación, bueno, los ciclos que han cambiado y ahora este último que era el de la comparación de que caja versus utilidad neta, no me quedaba como muy claro ese tema, porque no sé, sigo diciendo que es muy importante lo que en realidad gané, que lo que tengo, no me gano nada, eso es como ver pasar plata para el banco. Yo puedo tener 100 millones, pero no son míos. Los puedo tener en Yo la caja, creo pero si que, mañana me toca pagarlos. Daniel, yo creo que un punto clave de esa utilidad neta es tener en cuenta que hay partidas que lo afectan, o sea, hay registros que afectan la utilidad neta,
que son manipulables o digamos manejables de acuerdo a unas necesidades de la empresa. Si una empresa, dependiendo de sus necesidades, puede decir, hagamos la depreciación de esta manera o de esta otra manera, de tal forma que me afecte más o menos la utilidad, ¿sí? Mientras que la caja, algo muy importante de la caja es que le apalanca la operación, apalanca sus inversiones y sus decisiones más inmediatas. Entonces, es como otra forma de ver este artículo o de entenderlo. No, pues Sí, claro, ahí ya juegan es con digamos no con el estado financiero, pero juegan para que, digamos, la utilidad neta sea más alta o sea más baja según sus conveniencias. Entonces yo no sabía que eso era editable, pues que eso era manipulable, que es buen dato para la DIA. Muchas gracias, Jorge. no, Hablaré con mis mire, jefes. hay algo importante a tener en cuenta y Daniel ha tocado un punto interesante en el tema, sobre todo en el tema incluso en el tema del sistema de control gerencial. Hay una cosa que se llama equilibrio financiero. El equilibrio financiero es que existan unas variables que al compararlas correspondan a la realidad económica del negocio, ¿cierto? Digamos que una cosa no pelea con la otra. ¿A qué me refiero? A que no es que sea más importante o menos importante el tema del dinero en caja o el flujo de caja, más que el dinero en caja es el flujo de caja frente a la utilidad neta. Daniel tiene razón en algo. De nada me sirve que yo como empresa tenga mucha posibilidad de generar dinero, de mover dinero en efectivo, de tener liquidez, y que al final la utilidad neta pues, o me dé pérdida o la utilidad neta no satisfaga las expectativas. Pero también es cierto que de nada me sirve tampoco tener una utilidad neta muy gruesa y tener una liquidez deficiente. Es decir, en ambos casos es grave. Hay tres, incluso el mismo Michael Porter dice que hay tres signos vitales de la salud financiera de una empresa. El primero es la liquidez, entendiendo la liquidez como la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus operaciones en el corto plazo. Es decir, usted puede tener muy buena utilidad neta, pero si su empresa no es capaz de generar dinero para maniobrar en el corto plazo, se va a quebrar. ¿Por qué? Porque no tiene forma de responder, ¿sí? Usted encuentra empresas, por ejemplo, con grandes edificios, una cantidad de maquinaria, de propiedad, planta y equipo, bueno, una cantidad de elementos, pero no tienen capacidad para maniobrar en el corto plazo. Entonces, tarde o temprano, se va a quebrar porque no tiene forma de maniobrar, ¿sí? El segundo que dice Porter es la rentabilidad, que hablábamos la clase pasada del concepto de rentabilidad. Y el tercero es el endeudamiento. Entonces, uno tiene que estar observando esas tres cosas y ver cómo se mueven en equilibrio. Es decir, yo no puedo decir que estoy muy bien porque tenga mucha liquidez y esté afectando la utilidad neta. Pero tampoco puedo decir que estoy muy bien porque tengo mucha utilidad neta, pero no tengo liquidez. El equilibrio financiero lo que me dice es que esas variables deben estar en términos, digamos, adecuados para la operación del negocio. Entonces, no, digamos que no podemos decir que una cosa sea mejor que la otra, deben ir de la mano. Lo cierto es que sí se debe acabar o romper con ese mito de que una empresa es buena únicamente porque genera utilidad. Claro que tiene que generar utilidad, evidentemente lo tiene que hacer, pero de la mano de eso tiene que tener bien otras variables para poder operar en el corto plazo, ¿sí? De hecho, los bancos, cuando le van a aprobar un crédito a una empresa, lo primero que miran es cómo está la caja, que es que al banco no le interesa quedarse con la propiedad de la empresa. Le interesa es que la empresa genere dinero para pagarle la cuota cada mes. Y ahí es donde mira el tema de caja, ¿sí? Entonces, lo que sí podemos decir es que una empresa que empiece con problemas de liquidez, es decir, que empiece a tener inconvenientes para pagar la nómina, para pagarle a los proveedores, es decir, para cubrir su operación en el corto plazo, es una empresa que tristemente está condenada a desaparecer, porque va a llegar un momento en que se va a reventar o se va a endeudar mal para poder pagar eso. Es lo que le pasa incluso a muchas familias.
cuando usted lo pasa a la economía familiar, sobre todo en ciudades como Armenia, como Manizales, Pereira no sufre tanto de eso por ser tan comercial. Usted ve familias con mucho dinero en propiedades, pero sin un peso entre el bolsillo. No hay quien les compre, no tienen cómo poner a producir esas propiedades, porque no tienen dinero para ponerlas a trabajar, no tienen liquidez. Lo mismo le sucede a algunas empresas. Entonces, de eso se trataba básicamente esas lecturas, de que pudiéramos hacer estas reflexiones. Y lo que dice Jorge es muy cierto, ¿sí? Es que lo bonito de las finanzas es que usted puede, digamos, analizar la información de la empresa desde distintas ópticas para poder llegar a unas conclusiones, ¿sí? Pero evidentemente la utilidad, bueno, a no ser que, y eso digamos, eso no resiste análisis, evidentemente la utilidad en términos legales y acudiendo a todos los principios contables, uno no la puede manipular. La utilidad es lo que es. Lo que pasa es que obviamente hay muchas formas de presentar la información para analizarla, pero es difícil manipularla. No sé si con eso aclaro un poco las dudas que traían. Sí, profe, por mí, perfecto. Muchas gracias. Ahí también que Jorge dio ahí Sí. el punto clavecito y no, muchas gracias a los dos. Yo ya no interrumpiré más la clase. Tranquilo, ¿no? Eso Otra vinimos. conclusión. Dinos, Jorge. Bueno, digamos que el artículo no invita a descartar la utilidad neta como un indicador importante, sino que invita a que el análisis se haga tomando también otros indicadores. Y menciona un indicador que es muy importante, que está dentro del contenido de este módulo, y es el EBITDA, que es sin tener en cuenta qué es la utilidad, sin tener en cuenta intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, que es un indicador muy importante, pero tampoco dice que es el único que se debe analizar al momento de hacer una revisión financiera de una empresa, sino que el artículo hace una invitación a que se tengan en cuenta otros indicadores y que se haga un análisis más exhaustivo, y no se puede quedar solo en la utilidad neta como el indicador más importante o el único que se debe mirar para analizar una empresa o una situación financiera, perdón. Exacto, Jorge. Tal cual usted lo está diciendo, así es la interpretación. Lo que pasa es que hasta hace unos años, tal vez unos 15, 20 años, al gerente lo medían por eso. Y de hecho uno creía, lo primero que mirábamos era si la empresa estaba dando utilidades o no. Y ya uno daba por hecho que si daba utilidades estaba bien. Pero eso es simplemente eficacia operativa. Pues una empresa existe para que dé utilidades, ¿cierto? Lo que dice Jorge es cierto. No estamos descartando que la utilidad no sea importante. Claro, es importantísima. Lo que pasa es que ya eso es un asunto que uno debería dar por sentado. Es decir, si la empresa está y está operando, tiene que dar utilidades, porque si no, pues apague y vámonos. Incluso así sea una entidad sin ánimo de lucro. Tiene que dar utilidades, así sea para reinvertirlas en la misma entidad. Pero ya con el paso del tiempo y estos temas de competitividad, la generación de valor, la apertura económica, la globalización económica, en fin, todo esto, aparecieron estos otros indicadores que dicen, no, ya no es suficiente con que usted genere utilidad neta. Es decir, usted no me puede decir que su empresa es buena únicamente porque dio utilidad neta. Dígame cuánta plata es capaz de generar. Es decir, una empresa vale por la cantidad de flujos de caja que sea capaz de generar. ¿Sí? Que atado a eso va la utilidad neta. Total, es cierto. Pero ¿cuánta plata es capaz de generar? Y ahí aparece ese indicador que dice Jorge, que es el EBITDA. Y ustedes me habían dicho que no habían visto gestión financiera todavía, ¿cierto? No, todavía no Señor. hemos visto financiera. No. En gestión financiera van a ampliar mucho más esos conceptos y van a ver, a mí las finanzas me parecen muy bonitas, la verdad, me parece excelente el análisis que uno, aprender a hacer un análisis financiero a partir de esos macroinductores es buenísimo. De todas maneras, nosotros sí vemos en la última clase un temita pequeño de control financiero y ahí hablaremos de algunas cosas, pero ustedes profundizarán mucho más en esa gestión financiera sobre estos temas.
pero sí, el EBITDA también es fundamental. De hecho, hoy en día a los comerciales los miden con el EBITDA. Le dicen, porque ya le dicen, oiga, es que no es solo que usted venda, es cuánta plata genera eso que usted está vendiendo, ¿sí? Y cuánto le sirve a la empresa, ¿vale? Ok. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Todo Ok. bien. Listo, perfecto. Vamos entonces a continuar con nuestro tema. Igual pregunten lo que necesiten, no se preocupen, no están interrumpiendo la clase. De hecho, son temas que son muy apropiados para lo que estamos hablando, ¿vale? Continuando con la línea que veníamos revisando la clase pasada, donde hablamos de la generación de valor, de esa diferencia entre eficacia operativa y estrategia, de los conceptos de ventaja competitiva y ventaja comparativa, de cuál era el hacer de ustedes como gerentes de una compañía. Y digamos que después de hacer toda esa contextualización, vamos entrando específicamente al tema de control estratégico, ¿sí? O control de gestión. Yo les decía la clase pasada que en Colombia las estadísticas muestran que más o menos el 90% de las estrategias implementadas no se ejecutan. Es decir, por cada 10 estrategias que planeamos, solo ejecutamos una. El 90% no se ejecuta. Eso es porque tenemos mucha iniciativa, pero no somos tan buenos ejecutando. Y eso es, de eso se trata mucho este módulo también. Revisar cómo es el hacer del gerente para garantizar que se estén ejecutando las estrategias que se proponen. Entonces, para continuar, les voy a compartir un momento la pantalla. Dale mi momento. Y vamos a hablar de ese concepto de gerencia del valor. En los últimos años, en Colombia, después de los años 90, cuando se dio la apertura económica, se apareció la necesidad implícita con esa apertura de que las empresas empezaran a generar valor. Porque digamos, entrar empresas de otros países, al encontrar clientes globales también, proveedores globales, competencia global, hizo que nuestras empresas y nuestra economía se tuviera que volver más competitiva. Entonces empezamos a ocuparnos, ¿sí?, en Colombia, de cómo idearnos nuevas formas de enfrentar todos esos cambios que traía consigo la globalización económica, ¿sí? Y ahí apareció el término de valor agregado. De la mano de eso apareció una herramienta que es el cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral es una herramienta que crearon en su momento Robert Kaplan y Edward Norton en Estados Unidos. Y básicamente lo que ellos decían, o su teoría es que la empresa debe ser observada desde esos cuatro dimensiones que trabajamos la clase pasada. Los clientes, los accionistas, el recurso humano y los procesos internos. Y lo que propone ese cuadro de mando integral como herramienta para medir la gestión es analizar cada una de esas estrategias o de esas dimensiones con base en lo que yo como empresa quiero, hacia dónde quiero ir. Entonces, cuando habla del crecimiento de aprendizaje, habla del recurso humano. Y la pregunta que usted se debe hacer es, ¿cómo debe nuestra organización aprender y mejorar? Y sobre todo, ¿cómo quiero ser percibida por mis trabajadores? ¿Sí? ¿Cómo yo como organización quiero ser percibido por mis trabajadores? Cuando hablamos de procesos internos, ¿cómo debemos, ¿sí?, estructurar nuestros procesos internos para satisfacer a nuestros clientes? Es decir, yo debo pensar cómo quiero ser percibido por mis clientes. Y de la mano de eso va esa otra dimensión, que es lo que les acabo de decir. Estructuro mis procesos internos de acuerdo a cómo quiero ser percibido por ellos, por mis clientes. Y evidentemente desde el punto de vista financiero, que no es menos importante, y es cómo quiero ser percibido por mis accionistas.
porque hoy en día incluso hasta los accionistas se pueden ir por 2 o 3 puntos más de rentabilidad con otra compañía, sobre todo hoy cuando pueden invertir en cualquier empresa en el mundo. Entonces, ese concepto de gerencia del valor se define como esa serie de procesos que alineados permiten generar un direccionamiento estratégico. Como les decía ahorita, el origen de la gerencia del valor, pues básicamente es ese flujo mundial de capitales, los retos que planteaba la apertura, la globalización económica, el hecho de que se dieran las privatizaciones, porque obviamente aparecía un doliente. Digamos que cuando las empresas son públicas, pues el doliente es el Estado y el Estado somos todos, pero ya sabemos que cuando es privada, el doliente está sobre todo pues encima, vigilando con mayor razón. La necesidad de tener mejores medidas de desempeño por el tema de la competitividad, ¿sí? Entonces, esa circulación de capitales fue lo que nos permitió, lo que nos obligó a pensar en trabajar a través de la gerencia del valor. Eso fue fundamental para nosotros empezar nosotros como organizaciones en Colombia, empezar a obligarnos a ser mucho más competitivos. Entonces, ese control de gestión, ¿qué me dice? Que yo debo analizar la compañía teniendo claro unos aspectos fundamentales. Lo primero, entender que la compañía tiene un valor en libros y otro valor en el mercado, que no lo que vale contablemente mi compañía es necesariamente lo que vale en el mercado. Y para eso tengo que empezar a comprender los tipos de capital que mueve la compañía, ¿sí? El primero, pues, es el capital de los accionistas, el capital financiero. Ese está clarísimo. Un accionista invierte en la compañía, obviamente esperando una retribución económica, una tasa de retorno por los fondos que está invirtiendo en la compañía. Pero por otro lado, tiene un capital intelectual, ¿sí? Ese capital intelectual básicamente está relacionado con el conocimiento, ¿sí? La forma como yo sé utilizar mis activos y la forma como puedo maximizar el uso de esos activos para que me genere, obviamente, más recursos. Dentro de ese capital intelectual, que es el conocimiento, tengo el capital humano, que tiene que ver con la selección y el desarrollo de un personal adecuado. Por eso hoy en día, cuando estamos hablando de contratar personas, ya está mandado a recoger el término de reclutar personal. Lo que tenemos que trabajar es en capturar o conquistar talento, ¿sí? De ahí parte todo. Por eso no podemos estar cubriendo vacantes simplemente por cubrirlas. Hay que pensar realmente en capturar el talento que necesita la organización para que podamos tener un capital humano que nos ayude a construir ese capital intelectual y que obviamente colabore con el dinero de los accionistas a darle valor en el mercado a la empresa. Y por otro lado, dentro de ese capital intelectual tenemos el capital estructural. ¿Cuál es el capital estructural? Los vínculos o relaciones que estamos creando con todos los interesados en la compañía. Ya lo hablábamos la clase pasada. Cuando vamos bajando ahí en la pirámide, encontramos que ese capital estructural también se divide en dos. El capital de los clientes, y es decir, cuál es la imagen que tienen mis clientes sobre mi compañía, y el capital organizacional, que volvemos a tocar una de las dimensiones del cuadro de mando integral, y son los procesos internos y las capacidades de la compañía, ¿sí? Que es que yo puedo tener unos clientes muy leales, yo puedo tener un recurso humano muy bueno, pero si yo empiezo a fallar en el tema de organización, en el tema de comunicación, en el tema de sistemas de información, la compañía tarde o temprano va a empezar a flaquear. Y acuérdense que usted como gerente tiene que garantizar la permanencia de la compañía en el tiempo, la supervivencia. Dentro de ese capital organizativo, que son los procesos internos, tenemos entonces el capital de la innovación, que es el desarrollo y la creatividad, y el capital del proceso, que son los sistemas amables. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, pregunta no, pero ¿me dejan ver el esquema otra vez un momentico? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Ahí? No se ve. Ya. Un momentico y ya. ¿Ya? ¿Ahí lo estás viendo?
Sí, profe, sí, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces, ese cuadro de mando integral se mueve alrededor de estas variables. Como les digo, 4 dimensiones. Los accionistas, los clientes, el recurso humano, que tiene que ver con el crecimiento de aprendizaje, y los procesos internos. Lo que estos autores propusieron, y fue una tesis de grado que ellos tuvieron, pero después sacaron un libro sobre eso y fue aceptado en todo el mundo. Y se constituyó en una herramienta para medir la gestión de la gerencia. Porque es que, digamos que de los grandes mitos que hay alrededor de la medición de los resultados gerenciales, es que hemos ido derribando una cantidad de murallas frente al asunto, y es que lo que hablábamos ahorita, ya no es solamente con que usted genere utilidad neta, ya no es únicamente con que usted sea rentable, ya no es solo con que sea productivo, sino que la compañía es una cadena de elementos que tienen que estar todos en armonía para poder que la empresa sobreviva en el tiempo. Acuérdese que usted tiene que garantizar, vuelvo y les digo, esa supervivencia de la compañía. Ok. ¿Puedo ahí dejar de compartir ya? Sí, Ok. profe, muchas gracias. Mucho gusto. Entonces, a lo que vamos a entrar hoy es hablar un poco de ese cuadro de mando integral, o más bien de cómo se construye ese cuadro de mando integral. Hay muchas herramientas. Hay una serie de matrices, hay una serie de métodos. Aquí vamos a utilizar algo que se llama el modelo prospectivo. El modelo prospectivo es, les voy a escribir aquí en la pizarra. El modelo prospectivo es un mecanismo que consiste en poder pensar la organización a futuro de una manera predictiva. Ojo, predictiva, pero no es adivinatorio, es simplemente predictivo. Es decir, a partir del conocimiento que yo tengo de mi organización hoy, a partir de los elementos que tiene la organización, empiezo a pensar en un escenario probable y a pensar en un escenario deseable para el futuro. Entonces, este modelo o esta técnica me permite predecir el futuro de la compañía basándome en unos elementos actuales, pero no es adivinatorio, que eso es fundamental tenerlo presente. Y ese modelo lo vamos a trabajar con un método que se llama Delphi, el método Delphi. El método Delphi, también conocido como la consulta a expertos. ¿Sí? Pues básicamente, ¿desde dónde arranca esto? Desde la construcción de la estrategia sombrilla de la organización. Uno lo que empieza es a pensar su organización para mirar cómo va a construir esa planeación estratégica, y una vez construidas las estrategias, cómo las voy a ejecutar y cómo voy a medir que realmente las esté llevando a cabo y tenga los resultados que quiero. Entonces, esa consulta a expertos tiene una condición, y es que un experto puede ser un niño de 5 años, ¿sí? Porque si lo que yo vendo son dulces, o si lo que yo vendo son colores o cuadernos, en fin, indudablemente sería un error no preguntarle a esa población, ¿sí?, que finalmente es la que más consume mi producto, no preguntarle acerca de lo que quiere y lo que piensa del producto. Entonces, lo que dice este método es que le consultamos a unos expertos, ¿sí?, acerca de ciertos elementos de la compañía. ¿Qué le vamos a preguntar en este momento? ¿Cuáles son los factores críticos de la compañía? Es decir, vuelvo y digo, para la construcción del modelo prospectivo, lo primero que se hace es preguntarle a los expertos. Normalmente lo que hacemos es enviar unas encuestas a un grupo de personas que previamente hemos escogido. Puede ser clientes, puede ser expertos en marketing. Si tenemos el dinero, le preguntamos a una persona supremamente conocedora del tema. Por ejemplo, Michael Porter contesta las encuestas, pero cobra por hacerlo, ¿cierto? Es decir, tenemos que seleccionar un grupo de personas, un grupo de expertos
que nos van a dar una opinión sobre los factores críticos de nuestra compañía. ¿Saben ustedes qué es un factor crítico? ¿Qué se les ocurre cuando hablamos de factor crítico? ¿A qué creen que nos referimos? Como un elemento decisivo para tomar decisiones en la organización. Sí, O algo que nos afecte directamente, también, sí. que Hay nos que afecte tener o nos claro. favorezca. Ajá, o que nos favorezca. Exacto, Daniel. Hay que tener claro aquí que a veces pensamos que por ser crítico es únicamente que es negativo. Y no, ustedes lo acaban de decir, no necesariamente tiene que ser negativo, ¿sí? Son esas cosas, esos elementos que son fundamentales para que mi empresa pueda continuar, ¿sí? Y que son específicos para la actividad a la que se dedica mi empresa y mi empresa misma. Es decir, por ejemplo, un factor crítico para una compañía del sector aeronáutico, pues será la seguridad. Si una persona se sube a un avión y cree que se va a morir, específicamente en los aviones de esa aerolínea, pues probablemente cambie de aerolínea. Es decir, el hecho de que la gente se sienta segura en el avión es fundamental para una aerolínea, por ejemplo. O un factor crítico para una empresa que vende alimentos es la fecha de vencimiento de los productos. Si el producto empieza a tener, digamos, a empezar a ser reconocido como un producto que se vence rápidamente y se daña rápidamente, pues seguramente la empresa deja de consumir. O el tema de la higiene también en las empresas que producen alimentos. Es decir, vuelvo y les digo, un factor crítico son esos elementos que son fundamentales para que una empresa tenga éxito o para que una empresa fracase si llegara a fallar. Es decir, si yo como aerolínea identifico que uno de mis factores críticos es la seguridad, inmediatamente lo que tengo que ir a mirar es cómo estoy en términos de seguridad. Entonces, si yo digo, estoy muy bien en seguridad, pues ahí se me va a configurar un factor crítico para el éxito. Pero si digo, oiga, no, estamos fallando en el tema de la percepción de seguridad, pues ahí probablemente se me configura un factor crítico para el fracaso. ¿Es claro hasta ahí? Sí, señor. Profe. Ok. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, lo que vamos a empezar a trabajar hoy es lo siguiente. Vamos a abrir el documento que ustedes tienen de prospectiva. ¿Se acuerdan el que está en la plataforma? Les voy a mostrar en qué punto de la plataforma están para que si no lo han bajado, por favor lo bajen. Está aquí. Ustedes ingresan a la plataforma. Aquí está el enlace donde entraron hoy. Y en la semana del 18 al 24 van a encontrar este documento que se llama Formato Análisis Prospectivo. ¿Me siguen ahí? Yo creería que sí, profe. Ok. Listo. Entonces lo voy a abrir aquí en mi pantalla y les voy a mostrar. Listo. Este es, digamos, la ruta para construir ese método de prospectiva, que básicamente termina con la elaboración del cuadro de mando integral. ¿Sí? Entonces, este nos sirve muchísimo para hacer ese control de gestión. Lo primero que uno va a hacer es construir un escenario probable y después construye un escenario deseable. Una vez ya tenga definidos cuáles son los factores críticos de la empresa. En el documento que yo le subí a la plataforma, que se llama Taller, no me diga que sí, aquí está al lado del análisis prospectivo, se llama Documento para Análisis de Caso. Ese es el taller que yo les propongo para trabajarlo, es decir,
A ese taller le vamos a elaborar el análisis prospectivo, le vamos a elaborar después el cuadro de mando integral y le vamos a construir unos indicadores. Este documento es el documento que vamos a iniciar a trabajar hoy y que ustedes van a terminar ya después de la clase de mañana con las explicaciones que yo les voy dando. De hecho, yo me atrevería a decir que mañana lo vamos a dejar prácticamente listo hasta el tema de la matriz de priorización de estrategias. Y ya dentro de 25, al iniciar la clase, les explicaré cómo construir el cuadro de mando integral. Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a abrir el documento que se llama análisis de caso y ahí está un caso que yo les estoy planteando, un caso general, ¿sí? Y a ese documento le vamos a aplicar esto que yo les estoy explicando. ¿Cómo vamos a hacer la primera parte? Primero, pues ya tenemos la descripción de la empresa, ustedes ya la tienen ahí en el documento que yo les propongo. Una vez leamos ese documento, vamos a definir unos factores críticos para esa empresa, ¿sí? Teniendo claro lo que les digo. Los factores críticos son esos aspectos que son fundamentales para que una empresa tenga éxito o para que una empresa fracase si llegara a fallar en ellos. Entonces vamos a pensar en unos factores críticos para esa compañía de acuerdo a lo que se dedica, ¿sí? ¿Tienen ahí el documento? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a dar un espacio de media horita para que ustedes lean el documento y empiecen a pensar en unos factores críticos para esa compañía, ¿sí? La idea es sacar siquiera unos 10 factores críticos. El documento ya está muy adelantado, tiene una ventaja y es que ya nos han dado unos aspectos que la empresa quiere empezar a implementar en su caso, ¿sí? Digamos, dada la situación de esa compañía. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso. Vamos a sacarle a ese taller, vamos a leerlo, lo vamos a analizar y vamos a sacar siquiera 10 factores críticos para esa compañía. Si quieren, dejamos igual la sesión abierta, les doy media horita para que lo lean y planteen los 10 factores, ¿vale? Listo, profe. Ok, entonces son las 5. Listo. Son las 5:50, a las 6:20 retomamos. ¿Listo? Perdón, es esa empresa, pues es el caso que dice Alfa, ¿cierto? Alfa Limitada. Exacto, ese. Uh-huh. Ah, ok, solo quería confirmar, profe. Muchas gracias. Perfecto, Daniel. Entonces, nos vemos en 6:20, ¿vale? Igual no voy a cerrar la sesión, simplemente voy a apagar la cámara para que nos veamos ahorita un ratito. Sí, profe.